Buenos días, compañeros, compañeras. El día de hoy nos toca la sexta clase que vamos a realizar algún ejemplo de aplicación en ingeniería. No va a ser un problema tan simple como vimos la sesión pasada, que sería una triste ecuación, un trinomio cuadrado perfecto inclusive, si es que hacemos las factorizaciones adecuadas. Y en nuestro caso vamos a empezar con algo relativamente conocido, como es el cálculo de un volumen molar para la ecuación de Van der Waals. Buenos días, jóvenes señoritas, para quienes están ingresando todavía y responden por el chat. Este va a ser nuestro primer ejemplo. Calcular el volumen molar a 100 grados Fahrenheit para presiones de 10 a 100 atmósferas cada 5 atmósferas mediante la ecuación de Van der Waals para los siguientes compuestos. Y nos dan los datos de A y B. Vamos a asumir que A y B están en unidades consistentes de atmósferas, litros, mol, grados, Kelvin. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el trabajo del día de hoy y si acabamos muy pronto vamos a hacer otro. Y tenemos bastantes para escoger. Y hay unos muy bonitos también que están en inglés y los vamos a ir realizando conforme avancemos la asignatura. Y vamos a ir dando solución porque estos son ejercicios propuestos de los libros base. Este es un ejercicio que está resuelto, pero yo les voy a enseñar cómo se tiene que resolver paso a paso, porque en el libro de Nieves lo van a encontrar. Es el primer ejemplo resuelto, pero yo quiero que vean desde el principio cómo se hace. Porque en el libro, si bien está resuelto, pero no, a veces no lo entendemos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder empezar a resolver este problema? Que alguien, por favor, me diga algo. Necesito saber la ecuación de Van der Waals, ¿verdad? Bueno, si yo voy a guiarme por eso en un principio, la ecuación de Van der Waals sería la siguiente. A ver, participantes. Ya. La ecuación de Van der Waals básicamente es esta. A ver, chat. Para los que recién ingresaron, este es el problema que vamos a resolver en esta sesión. Y si alcanzamos, vamos a hacer cualquier otro. ¿Sí? Este es un ejemplo resuelto ya en el libro, pero lo vamos a resolver paso a paso de varias maneras para que ustedes entiendan cómo es que se tiene que desarrollar un programa. ¿Sí? Ecuación de Van der Waals. Primero tengo que definir mi modelo. ¿Cómo es que yo voy a empezar con qué ecuación voy a resolver? Bueno, nos dice Van der Waals y eso es presión más A sobre V elevado al cuadrado. Listo. ¿Qué más? El volumen menos B. ¿Por qué? Si a mí me han enseñado que tiene N en algún lugar. Ah, es que esto está en términos de volumen molar. Entonces, si asumimos volumen molar, todo está en relación a un mol. A comprende el uso de el término de volumen molar y el volumen molar está englobando al volumen y al número de moles. Listo, acá está. ¿Qué les dije en un principio? Que tenemos que emplear una función de x igual a 0. Si yo quiero una función de x igual a 0, para mí la x, ¿qué será? El enunciado nos dice calcular el volumen molar. Este volumen molar para mí es mi x. ¿Está bien? Es la incógnita. Entonces, si yo sé que todos estos volúmenes son las incógnitas, bueno, pues puedo asemejarlo con esto y tengo que de alguna manera despejar algo, una ecuación que dependa de B y nada más. Ok, ¿qué hacemos en ese caso? Agarramos esta nuestra ecuación y vamos a tratar de despejarla. El despeje más sencillo que tal vez se les pueda ocurrir es este.
¿verdad? Sí, está fácil. Bueno, es una forma. Otra forma, ¿quién me puede decir qué otra forma de despejar una función podemos inventarnos? Hay varias. ¿Por qué? Yo puedo pasar a dividir esto acá. Listo. Y ya tendría solamente esto y lo puedo pasar a restar y lo puedo multiplicar. Por ejemplo, acá, ¿qué tal si yo digo esto es menos p y me va a quedar de esta manera? Entonces a todo yo le paso a multiplicar y dividir este término y se va a ver afectado de esta manera. Es decir, que va a quedar b al cuadrado dividido entre a. Uy, no me gusta cómo quedó eso. Entonces, de esta manera. Esto y está igualado a 1 porque he pasado a multiplicar y dividir. Entonces, lo resto y listo. Hay varias maneras, todas las que recuerden y puedan imaginar, para que nosotros despejemos la función de cualquier forma posible. La idea es que nos quedemos con una función de este tipo, una función de x de la incógnita igualada a 0. Incluso otros, el despeje típico que hacíamos en química general, era que, bueno, pues aplico la distributiva a ambos miembros, o a ambos términos, mejor dicho, y simplemente voy a tener esto. Ah, ya. Y si vuelvo a aplicar la propiedad distributiva, vamos a tener lo siguiente. Que acá vamos a tener AB y AB sobre B cuadrado. Ah, pero si yo no quiero que exista este B cuadrado, bueno, pues aplico como un denominador y va a venir acá para todos y esto ya queda libre del denominador y paso esto a restar no antes poniendo la cantidad que debería haberle puesto desde un principio, que era b al cuadrado, y todo esto recién queda igualado a 0. Entonces hay muchas formas en las que ustedes van a poder despejar una función. Y depende mucho de, uno, la naturaleza de la función que tengan inicialmente del modelo y la naturaleza de la función que ustedes logran despejar. ¿A qué me refiero? ¿Qué problema nos puede traer cualquiera de estas dos primeras formas de despejar que estamos obteniendo? ¿Qué dijimos que es lo que se tiene que evitar? A ver, ¿cuál de estos problemas nos trae? La función que estamos despejando. Divisiones entre cero. ¿Por qué? Si casualmente, por chistosos, nosotros decimos el volumen, mi valor inicial va a ser 0. Ok, ya tengo una división entre 0. Se arruinó, porque cualquier cosa entre 0 sabemos que es una indeterminación y la computadora no puede darle un valor numérico y todo esto es numérico. Ya, pero ¿qué pasa si es que yo digo, este volumen molar va a ser igual a casualmente al volumen, al valor de B, de la constante B? En ese caso, bueno, se me arruinó este ejemplo, ¿verdad? Se arruinó totalmente. Pero acá yo ya no tengo esta división entre cero. Así es que tal vez sería recomendable que consideren el hecho de que es mejor no tener divisiones entre cero. ¿Ok? Le voy a factorizar esto para que quede de mejor manera. Entonces, ecuación más recomendable, no les digo que es la que sí o sí tienen que hacer, es esta última. Debido a que su forma es más polinomial que nada y no presenta divisiones entre cero. Ya nos estamos ahorrando un problema.
Y al ser un polinomio, yo sé que no va a presentar discontinuidades, mientras que esta expresión puede presentar una discontinuidad debido a que el volumen molar menos la constante B nos puede traer problemas, ¿sí? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Parece que no todavía. Entonces vamos a proseguir. Listo. Ya he definido mi ecuación. Ahora la cuestión es, esto lo puedo escribir como función en MATLAB, ¿cierto? Está bien. Pero, ¿cómo voy a definir mis límites? Sí, porque vamos a hacerlo por el método que hasta ahora hemos aprendido, que es el método de la bisección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos con el programita, con nuestro MATLAB, y vamos a empezar en función de la variable independiente. Más que variable independiente, en este caso sería la incógnita, ¿verdad? Porque es solamente una ecuación con una incógnita. Y esto nos va a generar los valores porque la condición de encontrar un volumen es que el valor del volumen molar que encontremos satisfaga esta ecuación en las condiciones mencionadas. Ok, entonces nos vamos al MATLAB. Y en el MATLAB, en nuestra carpetita de trabajo, donde vemos que tenemos todos los programas que hemos ido elaborando en algún momento, vamos a tener que crear una nueva función. Y yo digo función ejemplo bisección 1. ¿Para qué? Para poder acordarme que es una función de ejemplo. Y como tradicionalmente ponemos, voy a poner todo esto. En este caso va a ser una función de volumen. Ya no quiero que sea X. Pero por capricho lo dejaremos en X y a ver qué es lo que pasa luego. Yo sé que a partir de mi modelo tiene que ser presión por volumen elevado al cubo menos el volumen elevado al cuadrado multiplicado por BP, B por P, más R por T. No puedo dejar RT. No podría dejar RT porque eso ya es otra variable. Y no se tiene que hacer eso. Por favor, cuidado que se les olvide. Listo. Ahora la pregunta es, ¿se parecerá? ¿Será que funciona? Y aquí, ¿por qué me está señalando a X? Es que no lo estoy usando, entonces no es por capricho. O cambian todas las B's a X o esta X a V. Y listo, ahí está. Bueno, vamos a guardar. Guardamos con este nombre, ya les dije que tenemos que respetar las reglas de nomenclatura para las variables y eso incluye el nombre de las funciones, que tiene que empezar con una letra obligatoriamente. Solo puede llevar el carácter del underscore, la barra baja, que puede llevar números, pero no así espacios. Y eso, y además que es sensitiva respecto a mayúsculas y minúsculas. Si a alguien se le ocurre y tiene la extraña costumbre de intercalar mayúsculas con minúsculas, entonces tiene que recordar que lo va a emplear de esa manera siempre, siempre, siempre que invoque esa función, se va a hacer de esa misma manera. ¿Qué necesito y qué quiero hacer? Lo primero será borrar mi pantalla y cerrar todas las ventanas de gráficas que yo tenga. Ahora, ¿cómo voy a definir mi gráfica? Primero les voy a mostrar un comando que no hemos hecho y va a ser el fplot, que vamos a graficar, si vale el término, automáticamente una función que ya está definida. Fplot va a funcionar de la siguiente manera. Yo le voy a dar el valor de la función que quiera. Y para mí, yo le voy a poner directamente @f. Bueno, ¿será que funciona? Miren, al ejecutarlo, observan que acá tengo varias llamadas de atención porque en realidad nos hemos apresurado demasiado porque no hemos definido ninguna de las condiciones. Yo no le he dicho a qué presión está trabajando ni a qué temperatura.
Bueno, pues vamos a poner los datos. Como me dice que son 120 grados, pero son grados Fahrenheit, yo lo voy a transformar como restándole 32, dividiéndolo entre 9, multiplicándolo por 5 y sumándole 273.15. Entonces sí, ya lo he transformado a grados Kelvin. ¿Qué más? Voy a empezar con una presión. La primera, que sería de 10 atmósferas. ¿Qué otra cosa nos dice? Voy a empezar con el primerísimo, que es el dióxido de carbono, que tiene un valor de A de 3.599 y de B, que es de 0.04267 para el CO2. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Notan que se han coloreado las variables que estaban abajo y que acabamos de darles el valor. Pero hay una que no está marcada en cian, es la R. ¿Qué es R? Lo que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, que es la constante universal de los gases. Atmósfera multiplicada por litro dividida entre mol Kelvin. Ok, entonces tenemos homogeneidad dimensional. Son las mismas unidades, está todo en el mismo sistema. Ya vemos que este está mejor coloreado y que lo único que está en negrito sería el volumen. Entonces sí es una ecuación de una incógnita. Trataré de hacer correr el programa, me da algunas advertencias, pero, me genera una bonita gráfica que es esta. ¿Qué característica notan de esta gráfica? Uno, que no tiene su rejilla. Yo quiero ver la rejilla porque no me puedo guiar, no tengo buen ojo. Otro que va desde -5 hasta 5. Es una gráfica automática en ese sentido. Y ya, me sirve, me ayuda. Es muy cierto, me ayuda, pero más o menos dónde estará, no me ubico dónde estará. Entonces lo que voy a hacer es modificar un poquito el programa que acabo de hacer para aumentarle esa característica y voy a decir que me active la rejilla solamente con grid on. La coma, como les he dicho, y si no lo he dicho, lo menciono ahora, sirve para separar órdenes, comandos, instrucciones. ¿Sí? Esta es una instrucción, viene la coma y lo separa de la siguiente instrucción. Entonces tengo dos instrucciones separadas, mientras que el punto y coma, ¿qué va a hacer? Simplemente va a hacer que no se imprima la instrucción en nuestra ventana de comandos. Ejecutamos esto. Y si a alguien le llama la atención de por qué esto está sucediendo, tenemos que leer la advertencia. La función se comporta inesperadamente en arreglos o en entradas de arreglos. Para mejorar su desempeño, vectorialice apropiadamente su función para dar lugar a una salida del mismo tamaño y forma que los argumentos. Bueno, en ese caso lo único que me dice es agregue estos puntitos para vectorializar. Si yo hago eso, muy probablemente ya no me salga esta advertencia. Y miren, no salió la advertencia y mi gráfica está de esta manera. Bueno, ya se ve un poquito más decente, pero yo no puedo estimar todavía los valores porque está muy fuera de escala en el eje Y. Entonces lo que voy a hacer es decir que por lo menos entre -1 y 3 debe estar, pero hay múltiples raíces, así es que vamos a revisar. Buena pregunta, ¿por qué no poner el punto en todas las Bs? ¿Por qué? Porque no le puse a esta V que está como término lineal, ya que al multiplicarse por una constante, constante por vector, la propiedad nos dice que simplemente va a ser multiplicar a cada elemento y se da de forma automática. Sí podrían poner a todas y cada una de las operaciones de multiplicación, división, potenciación el punto, pero acá no es necesario. Como han visto, no me ha generado error. Y nos vamos al
hecho de que yo tengo que cambiar el rango de mi gráfica y se va a hacer de esta manera. La función, ¿qué significa esta arroba? Nadie me ha dicho nada de la arroba. Esta arroba, cuando la usamos apropiadamente, nos facilita el hecho de que ya hemos declarado esta función local y podemos hacerla una función anónima con la arroba que se va a emplear en este rango, y si no anotamos el rango es predeterminado entre -5 y 5 para poder graficar adecuadamente. Pero yo no quiero que esté entre -5 y 5. Yo necesito que esté entre -1 y 3. ¿Por qué? Porque hemos inspeccionado la gráfica y medio que está entre ese intervalo nuestras soluciones. Entonces lo que hacemos es poner ese intervalo. Ejecutamos. Si el volumen sería mayor a 0. Ah, muy buena observación. Si estamos hablando de volumen, tiene que ser mayor que 0. Está bien. Vale la observación. Miren, ¿dónde más o menos están mis raíces? La idea es que la intersección con el eje X es una raíz. Y tengo dos, al parecer. Y uno es muy pequeñito. Puede que sea, ¿no? No sabemos. Tenemos que verificar inclusive. Y acá, sí estoy seguro que por acá hay una raíz aproximadamente entre 2.5 y 3. Pero acá no sé, tal vez exista, tal vez no. Y si recordamos un poco de funciones, gráficas de funciones, vamos a entrar en cuenta que como este es un polinomio de grado 3, es un cúbico, puede tener hasta 3 soluciones de diferentes características. Las 3 pueden ser iguales, las 3 pueden ser diferentes siendo reales, o una ser real y las otras 2 complejas y conjugadas entre sí. Entonces lo más probable es que simplemente exista una real y las otras 2 sean complejas. ¿Por qué? Porque nos van a denotar un máximo o un mínimo local, como vemos ahí, porque no va a llegar a ser 0. Eso sí va a suceder. Pero podemos darle zoom. Yo presiono la lupita con signo positivo acá. Y zoom, 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 más y más y más y más zoom. Y miren qué es lo que pasa, cómo se comporta esta gráfica. ¿Llega o no llega al 0? No llega. Estamos en el máximo de la gráfica y no llega. Quiere decir que en efecto nosotros nos hemos topado con un máximo local. La otra curva también va a ser otra raíz, pero será negativo. Ahorita vamos a verlo. Vemos, volvemos acá. Y a ver, vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. Acá, en la gráfica que les voy a mostrar, por la función de zoom del acercamiento, el zooming, vemos que no va a llegar. Este es un máximo, pero no llega, no es un máximo absoluto tampoco. No es un extremo de función. Este sí va a ser un valor de la raíz. ¿Y cómo puedo comprobar eso en el caso de los polinomios? Bueno, pues se hace raíces. Se puede calcular mediante un simple comando los valores. Y vamos a aprovechar, y en esta sesión vamos a mostrar esos comandos para facilitarnos un poco la existencia. Lo que se hace es emplear este comando roots. Y este comando roots va a tener los coeficientes en forma de vector, pero en carácter descendente de acuerdo al grado del polinomio. Me explico. Que yo voy a tener esto como polinomio, ¿sí? ¿Qué dice? El primer término está elevado a la potencia más alta. Si existe un 0, se tiene que anotar el 0. El siguiente término va a ser n-1. El que le sigue n-2 hasta llegar a la unidad. El último siempre es el independiente. Si es que este es de grado 0, este es de grado 1, esto es de grado 2, el P es de grado 3. Entonces, nos tiene que dar
ese resultado y nos va a decir que hay dos complejas y una real que es positiva. Y al ejecutar, vamos a ver eso. ¿Qué ha salido? 2.547 más 0i. Y estas otras dos, tienen un valor. Cuando le sale de esta manera, quiere decir que este término es despreciable. Sí, 0 por i va a ser 0, por más que sea la unidad imaginaria es 0. Y se contempla ese estudio dentro del cuerpo de los complejos, la nulidad. Entonces, como habíamos predicho, existen dos raíces complejas y solamente una positiva. ¿Y qué hago con este cero? ¿Lo ignoro? Sí. Este comando roots lo estamos usando simplemente para verificar que es aproximadamente esta solución. No es que vamos a usar esto para el examen, ¿sí? Estamos haciendo las técnicas de los métodos numéricos. Ok, yo ya tengo el valor aproximado y ya lo habíamos predicho inclusive y decíamos que en la gráfica va a estar entre 2.5 y 3. Miren que 2.55 me genera el valor de 0.1372. Si yo lo muevo un poquito más a la izquierda, bueno, pues no hay un punto tan próximo a la izquierda. Entonces sí, es lo más razonable. Entonces ya sabemos, yo voy a considerar que la solución está entre 2.5 y 3. Si quiero un intervalo más pequeño, lo hago. Cuando no voy a poder poner un intervalo más pequeño es cuando el problema me lo limite. Si el problema me dice, calcule usted desde 1 hasta 100, bueno, pues voy a calcular de 1 hasta 100. Va a ser moroso, pero se puede. Y además no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer la computadora, siempre y cuando esté bien programada. ¿Sí? A ver, hasta acá, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna interrogante? Por favor, exprésense antes de que siga avanzando. ¿Y qué tal si es que usa la otra función? Me puede decir alguien. Bueno, va a salir una gráfica similar. Las raíces van a ser las mismas. Pero la diferencia sería que si consideramos las otras formas de expresar nuestra ecuación, como las tenemos acá, ya no las vamos a poder resolver como polinomio, ¿verdad? No se va a poder. ¿Por qué? No son polinomios. Estas expresiones no son polinomios. Sí puedo operar y volver polinomio. Bueno, pues va a llegar a esta misma expresión. Así es que para evitar discontinuidades, ahí si queremos que nos muestre las raíces imaginarias, el método de la bisección trabaja en el cuerpo de los reales. Así es que el método de la bisección no aplica para las complejas. En ingeniería química en particular no nos interesa demasiado el trabajo en complejos más que para el área de control. En control y automatización sí vamos a llegar a los complejos. Ahí sí importaría, pero en este caso no. Más los complejos importan en ese sentido porque van a ser polos y es muy diferente. Pero para nosotros y en particular para este problema necesitamos volúmenes reales y más que reales que sean reales positivos porque el real también es cero y es negativo y no, yo necesito que sean positivos. Para los complejos, si de casualidad lo van a necesitar, entonces el método, uno de los métodos que vamos a poner luego, que es el método de Newton-Raphson, va a servir de muy buena manera. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda? Y si están empecinados en usar una de estas dos expresiones, lo vamos a resolver y vamos a ver cómo se grafica y cómo lo resuelve el equipo y que nos tiene que dar una solución semejante. No nos va a decir que es 20, si es que hace rato nos ha dicho 2.55, creo. Entonces, veamos cómo se resuelve esto. Veamos.
Vamos a compartir ahora la pantalla de MATLAB y como fácilmente yo puedo agregar un símbolo de porcentaje a esta línea que contiene el código para hacerlo comentario y que ignore todo, y así escribir mi ecuación de Van der Waals en la forma que yo quiero presentarla. Así que va a decir que la presión más A sobre B elevado al cuadrado, y lo voy a poner de forma vectorial, es V menos B. Listo, ahí está. Entonces veremos la gráfica, ¿no? Va a graficarse. ¿Será que de -1 a 3 está bien? A ver, veremos, quién sabe. Y la gráfica que resulta es esta. ¿Qué les parece? ¿Un desastre? Sí, es un desastre. ¿Dónde está mi solución? Aproximadamente 2,55 y eso lo pone por acá, ¿verdad? Está, la solución se replica, pero la naturaleza de la función nos dice que va a tener una asíntota en ese valor. ¿Por qué? Porque B menos B o el valor de B que está en el denominador nos va a afectar, así es que siempre va a existir otra forma y otra forma y otra forma. Pero, ¿y cómo hago que, a pesar de todo, y miren las advertencias que nos ha puesto, que dirán, ah, bueno, nos habla de lo mismo, que tengo que ajustar mi función para que se comporte como una un vector adecuadamente. Y eso quiere decir que yo tengo que aplicar algunos puntitos en varios lugares. Y esos lugares van a ser las divisiones, porque acá, a pesar de que es una constante, dice, y existe la susceptibilidad de que sea una constante, pero un vector de constantes. Y que el producto de dos vectores o matrices se lleve elemento a elemento. Eso es lo que necesita para dejar de llamarnos la atención, ¿sí? ¿Y cómo se resolvería? Roots ya sé que me resuelve un polinomio, pero si no es un polinomio, ¿qué voy a hacer? No vamos a cambiar el roots en este caso porque esto es la solución y es una solución y está aproximada, que hemos visto eso, pero les voy a mostrar que con el fsolve se puede resolver también cuando es una expresión no lineal. Y tenemos que darle un valor inicial. ¿De qué forma se aplica esto? El comando fsolve necesita dos parámetros, por lo menos. Esta arroba, ya les dije, es para hacer una función anónima y es decir que va a asumir directamente la única variable que tiene al respecto y la va a considerar como su x y le va a reemplazar los valores y va a hacer las operaciones que necesite hacer basada en este valor. Ok, entonces su primer punto, su valor inicial va a ser 2. Ah, pero yo no quiero que sea 2, quiero que sea 9. ¿Por qué? Porque 2 está muy cerquita, alguien va a decir. Ya, pongámosle 9. De hecho, pongámosle 19 a ver qué pasa. Y lo que va a hacer el programa es resolver también esto. Al ejecutar, vamos a tener que nos lanza este resultado. ¿Qué dice? Esto es el resultado de roots, ya sabemos. Y luego nos dice ecuación resuelta. Ha completado porque están muy cerca de cero y bla, bla, bla. Entonces nos dice que el valor es 2.5477, que casualmente, bueno, pues en la matemática no hay casualidad, tampoco en el análisis numérico, que es parte de la matemática. Entonces, sí, este es el valor. Ese es el valor y esta es la forma en la que ustedes pueden resolver una ecuación fácilmente. Ojo, en el examen, esto les puede servir para validar su solución, pero cuidado que estén forzando
resultados alterando sus ecuaciones de mala manera. Es matemática, no es magia ni brujería. ¿Sí? Mucho cuidado. Ah, pero ¿funcionará para la otra ecuación que no hemos tomado en cuenta? Claro que puede funcionar. Y esa nos dice que menos 1, vamos a tener dos paréntesis nuevamente, donde el segundo va a ser b elevado al cuadrado sobre a. Y vamos a recordar ponerle los puntitos desde ya, solo por si acaso. Y acá se tiene que r por t está dividido entre b menos b. Y le tenemos que poner sí o sí el puntito. Y a todo esto se les resta p. Y teóricamente nos va a dar el mismo resultado. Así es que veamos. ¿Y de dónde sacar esta ecuación? Bueno, pues es la tercera alternativa que teníamos. Ejecuto y ¿qué me dice? Me vuelve a mostrar el resultado de roots y me dice que la respuesta es esta. Pero alguien va a decir, ah, no, pero estás resolviendo lo mismo. Claro que estoy resolviendo lo mismo, solamente que he cambiado el argumento, ya no es la función en la presentación que la teníamos antes, sino en las alternativas que hemos encontrado del despeje. ¿Y cuál es la gráfica? Ah, bueno, pues la gráfica es la siguiente, esta. Y como notan, es asintótica y por eso es que aparece esta línea segmentada acá. Porque nunca, 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 bueno, en el infinito sí va a llegar a ese valor, pero no lo va a sobrepasar en ninguno de los extremos. ¿Y la solución dónde está? Bueno, pues está acá, que sí aproximadamente es 2.55. Y listo. Ahí lo tenemos. ¿Qué les parece? ¿Convence o no convence que sí, aunque no queramos, la solución es esta? Y ahora tenemos que replicar esa solución mediante la aplicación de el método numérico que conocemos como disección. ¿Con cuál? Bueno, pues con la primera. Yo quiero la primera porque me va a causar menos problemas. A ver, algún comentario en el chat. ¿Por qué se utilizan los puntos? ¿Qué puntos? ¿A qué se refiere con puntos, Joel? Ah, los puntos en las operaciones. Estos puntitos se utilizan porque yo estoy multiplicando o estoy elevando a una potencia y nos dicen que, por ejemplo, lo voy a poner de una manera bien gráfica acá. Yo voy a crear un elemento llamado W. Primero voy a borrar mi pantalla. W va a ser una matriz mágica de 3. Eso es W. Si yo quiero multiplicar W por W, va a ser el producto de dos matrices. Pero si en cambio yo hago W punto multiplicación W, va a ser el producto elemento a elemento de las matrices. ¿Por qué es diferente este puntito? Ah, miren, pues 91 y 64 no son tan parecidos. Si coincidentemente alguno es igual, bueno, es una coincidencia de carácter algebraico. Pero cuando usamos el punto es una operación elemento a elemento. Cuando no ponemos el punto es una operación matricial. ¿Está bien? Y ponemos estos puntos en la función para que no nos llamen la atención por la forma vectorial. Es decir, que yo sé que mi volumen en una primera instancia es un número y nada más que un número. Pero si a alguien se le ocurre poner un vector, ¿qué pasará? Tenemos que tener en cuenta eso y hacer que la salida, al igual que la entrada, sea un resultado vectorial del mismo tamaño y forma. Es por eso que vamos a ir poniendo los puntitos. Y no le pongo este puntito, ¿por qué? Porque es una constante. Solo por eso. Es por eso que empleamos la notación de elemento a elemento. ¿Por qué puse 19 luego del fsolve? El comando fsolve necesita dos cosas. Uno, la función y otro, un punto inicial. Como esta es una función univariable,
es decir, que solamente depende de una variable, tengo un elemento de tamaño 1, 1, una fila, una columna, es decir, un escalar. Cuando yo tenga dos, tengo que poner dos valores iniciales o un sistema, porque esto también sirve para sistemas, solamente que lo vamos a ver de una manera adecuada cuando llevemos los sistemas. Se pone 19 porque este es mi valor inicial, solamente por eso. Si yo quiero empezar en otro valor, pongo otro valor, no hay problema. ¿Qué otra duda tenemos? A ver, por favor. En el chat nos dicen que gracias. Por nada. Muy bien. Entonces, ya que estamos convencidos y sabemos que el resultado es 2.5477 aproximadamente, vamos a aplicar el método de la bisección y luego solamente, como en el ejemplo, para un valor y luego vamos a aplicarlo para múltiples valores. ¿Qué vamos a hacer? A ver, para un hito. ¿Cómo hemos planteado la bisección? Que yo necesito un intervalo inicial y en este caso, como la variable a está en uso, a minúscula está en uso, yo puedo cambiar mis variables, no es nada grave. Puedo decir, por ejemplo, volumen izquierdo para que se note. Y puedo poner también un volumen derecho, que equivale a lo que antes conocíamos como A, que era el volumen izquierdo, y B, en este caso, volumen derecho. ¿Sí? Izquierdo. Si está en 2.55, yo empezaré en 2. Y acá está, que sea 3. ¿Puedo cambiarlo? Sí. ¿Al volumen que quiera? Sí, siempre y cuando tenga una raíz comprendida entre estos. Vamos a tomar esos valores. Ahora, ¿qué hago? ¿Mediante qué instrucción quieren resolver? ¿Un ciclo for o un ciclo while? A ver, las primeras tres opiniones cuentan. Solo hay una, dos. For, bueno, for ganó por goleada. Sí, sigue ganando for. Por los dos, vamos a ver si alcanza el tiempo. Vamos a empezar con el sencillito, que ya sabemos que es for. Acá el dato que nos falta es el de la tolerancia. Yo no sé hasta qué punto tengo que avanzar, ¿verdad? Yo voy a establecer para mí que la tolerancia tiene que ser de este tipo, menor a la quinta cifra. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer directo, es decir, que yo ya tengo una ecuación y esa ecuación la hemos visto en nuestro ejemplo de bisección 3, que acá está, y la voy a copiar muy descaradamente, que yo ya sé que todo esto, pero tengo que hacer una modificación porque este es el volumen derecho menos el izquierdo, de esta manera, me va a dar la cantidad de iteraciones que necesito exactamente, ¿verdad? Y para que se note mejor, n iter le vamos a poner con una mayúscula, bien bonito. Listo. Yo sé que con esa cantidad de iteraciones voy a lograr el objetivo y voy a plasmarlo de esta manera. For para un contador que va desde 1 hasta n iter, vamos a dar todo ese contenido. ¿Qué va a pasar? Que el volumen medio va a ser el volumen izquierdo más el volumen derecho dividido entre 2. Listo. Eso es lo que dijimos. Bisección es simplemente bisectar, partir a la mitad y evaluar dónde estará el valor de la raíz, en cuál de los subintervalos. Entonces, ¿qué vamos a usar aquí? Una condicional donde yo voy a poner las excepciones. Si es que algo pasa, tiene que haber consecuencias y si no, otras consecuencias.
Primero, la condición es que la función del volumen izquierdo multiplicado por la función del volumen medio deberá ser menor a cero. Si es menor que cero, ¿qué es lo que pasa? En ese caso, tengo que decir que mi raíz se encuentra entre el izquierdo y el medio. Y por lo tanto, el volumen derecho tendrá que adoptar el volumen calculado. Y en caso contrario, será el izquierdo. Listo. Ok, hasta ahí medio que medio. ¿Qué más? Ya. Eso lo va a hacer n veces y bueno, no necesito el error porque sé que va a cumplir con el error. Y al final pondremos simplemente un formato de impresión que es fprintf, donde quiero que me imprima el volumen medio y nada más. Quiero que diga el volumen es igual a, le voy a dar un formato de 9.6f, un salto de línea al final y que diga litros. ¿Sí? A ver, ¿alguien se ha perdido en algún lugar de este procedimiento antes de que lo ejecutemos? Parece que no, parece que estamos en paz. No, no, hay un comentario. Todo bien, me alegra. Ok, vamos a ejecutar y tenemos que apreciar los resultados acá. Bueno, un solo resultado, ¿no? Porque hemos anulado todos los demás. Ahí está. No había estado tan mal, ¿verdad? Porque si yo vuelvo a habilitar lo de roots o incluso lo del fsol, me tiene que dar algo parecido. 254.77, 254.7707. ¿Qué tal? Ah, funciona. ¿Qué les parece? Sale, ¿no? Salió. ¿Ha estado feo? No tanto. Así es que veremos. Ahora, volvamos al enunciado de todo esto. Yo he calculado simplemente para esto, para la presión de 10, pero me pide que calcule de 10 hasta 100 cada 5. ¿Cómo voy a realizar esto? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, escucho ideas. Ciclo for. Ya. Confort. Bien. Ok. Hay dos comentarios que indican, bueno, pues con ciclo for. Está bien. Pero antes de hacer eso, antes de aventurarme al for, quiero que vean una cosa. Todo este trabajo que hice lo voy a poner en comentario, porque ya sé que funciona, está bonito, está bien, pero quiero probar algo y es el límite superior de nuestro enunciado, es decir, para 100. Y yo voy a volver a graficar, pero desde -1 hasta 5. ¿Por qué desde -1? Para darle un margen a la izquierda. Y también voy a permitir que me muestre las soluciones cuando la presión es de 100 atmósferas. ¿Sí? Y acá está. ¿Qué dice? Bueno, volumen medio. Me he olvidado omitir eso. Así es que ignorémoslo. Ahí está. La respuesta que me da es que el valor es de 0.1016. ¿Qué quiere decir esto?
Y la gráfica, ¿qué tal estará? Y ahorita voy a leer sus comentarios mientras apreciamos la gráfica. Entonces, sí, Jimena, está bien. Lean Space puede ser Kirby, no hay problema. Lo que sucede es que, mira, mi gráfica está medio que muy desfasada, así es que yo preferiría que me muestre desde 0 hasta 1. Y eso es lo que vamos a modificar. ¿Cómo modificamos esto? Simplemente en la expresión del plot, que está acá. Y voy a recorrer un poco esto. Desde 0 hasta 1. Límite izquierdo, límite derecho. Ejecuto y la gráfica que vamos a obtener es esta. Acá, miren, de 0 a 1, pero el 0 está pucha, muy pequeñito. Entonces ni siquiera 0,3, ¿verdad? Toca ir recorriendo la gráfica y tanteando un poquito, en el sentido gráfico nada más. No es que está adivinando la respuesta, no. Y mis disculpas, acá está la gráfica. Ahora sí se puede apreciar por lo menos que va a pasar cerca. ¿Y con qué objetivo yo hice esto? Para establecer que los valores extremos nos van a dar valores diferentes en el sentido de que si yo considero mis límites como de costumbre entre 2 y 3, no funciona para todas las presiones, ¿verdad? Entonces es un error poner desde 2 a 3 para todos. ¿Qué tal si le pongo desde... Yo sé que no va a pasar de 3, porque si hacemos para 50, va a estar entre el intervalo de 0,10 y 2,55 la solución. Es cierto porque tienen un comportamiento definido. Entonces, mi máximo va a ser 3, mi mínimo puede ser 2 por 10, 0,02, 2 céntimos. Y listo. Ese es el objetivo con el que yo he modificado la presión y he vuelto a sacar resultados y las gráficas. ¿Sí? Para que vean que no todos los límites sirven para todas las situaciones. Ahora sí vamos a poder avanzar comprendiendo todo esto. A ver, el for va a involucrar a todo lo que vemos acá. Yo le voy a dar el espacio de indentación, que por favor les pido que le den su espacio para saber dónde está la jerarquía de todo lo que estamos escribiendo. Y yo le voy a poner for para la presión que va desde 10 cada 5 hasta 100 y lo voy a completar acá. Y la presión que venía desde aquí arriba lo voy a anular porque ya no me sirve, ya no estoy haciendo para uno, estoy haciendo para muchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta presión que lo estoy poniendo en mayúscula, ¿será que me resuelve la vida? Veremos, veremos, veremos. Presión igual a, yo voy a ponerle 3D. Y espacio B igual a, lo vamos a uniformar un poquito y simplemente litros. Y acá le pondremos también su unidad, que es ATM. Pero como estoy poniendo todo eso, tengo que poner P. Veremos qué sale, porque yo no le tengo mucha fe, sinceramente. Veamos. Ah, miren, salió algo. ¿Qué dice? Ok. Ya dijimos que tenemos que cambiar los límites, ¿verdad? Quedamos en que yo planteé 0,02. A ver, veremos qué es lo que sucede. Lo ejecuto. Ahora sí estamos hablando. Miren que con éxito nada más ha cambiado. Todo. En vez de poner 2, 3 que solamente sabíamos y estábamos conscientes que funcionaba para el primero, bueno, se ha corregido. Miren,
Para esta presión, este es el volumen. Esta presión, este es el volumen. ¡Wow! ¡Qué bien! Y ya está. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo puedo representar esto de mejor manera? En una bonita tabla. Mm. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir creando a partir de otro contador de posición. Yo voy a decir que la posición va a empezar en 0. Sí, en 0. Y acá, cada vez que vaya incrementando todo esto, se va a aumentar el valor. Y veo un comentario en el chat, a ver qué dice. Para resolver una ecuación, para darnos cuenta, tenemos que ver primeramente el comportamiento de la gráfica. Sí, exactamente, compañero. La gráfica nos da una buena aproximación, si es que no nos da el valor preciso, de la raíz. Y es por eso que nos sirve para aproximar los intervalos si es que el enunciado no nos sugiere un valor inicial. Bueno, entonces lo que decía es que yo voy a almacenar todo esto. No quiero que se muestre así, quiero que se muestre más bonito. Voy a almacenar cada uno de los valores que estoy generando. Voy a decir, a ver, cuando culmina todo, yo tengo las soluciones a este punto. Y puedo decir que la presión en su posición pos tiene que almacenar a lo que nos ha mostrado como P. Y que el volumen, y lo voy a poner literalmente, en la posición pos va a almacenar a lo que se conoce como B medio. Listo. Y de paso voy a poner un contador que en la posición pos almacene a pos. Suena chistoso, sí. Y no le voy a poner el acento a la O. ¿Por qué? Porque MATLAB es gringo y no vas a reconocerlo adecuadamente. ¿Y eso para qué me sirve? Para al final yo ponerlos en una tabla de una buena manera. Ya van a ver cómo es que vamos a emplear el manejo de tablas en MATLAB. Y va a ser una bonita tabla, tal que se presente mejor y no tenga que estar haciendo tantos for y for y for y for, porque a veces se nos es complicado, pero esta es una alternativa, no es que sea obligatorio. ¿Está bien? En primer lugar, todo esto se está creando como un vector fila que va a tener varias columnas. Yo quiero que esto se cree como ¿un vector qué? Un vector columna que tenga muchas filas. Entonces, bueno, tendré que hacer algo. Yo puedo usar el comando tabla y este comando table, que lo voy a poner como resultado, es igual a table de, tengo que poner los vectores en forma de tabla, es decir, contador apóstrofe, presión apóstrofe, volumen apóstrofe. Pero yo sé que voy a tener un error acá y ahorita vamos a discutir el hecho de ese error. Ahí está. Más bien esta versión ya lo omite. Y en este caso, miren qué tan bonito me ha quedado todo esto. Pues resulta ser variable 1, variable 2. Yo quiero cambiar estas cabeceras, así es que las voy a ir cambiando. Pero ya está súper, súper ordenado. Ya no he tenido que hacer nada más. Y me dice el resultado es todo esto. Y para modificar estas cabeceras, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Acá
Voy a poner un elemento más y enseguida voy a atender sus inquietudes porque sé que deben estar preguntándose qué estará haciendo y todo eso. Contador, presión y volumen. A ver qué ha pasado. POS es básicamente un contador que va a controlar, acá está, que va a controlar eh, la posición del número de iteraciones respecto a la presión que estamos manejando. O sea que yo digo que al principio vale 0, porque tengo que crearlo antes de poder utilizarlo. Y cuando tome el primer valor, que es 10, este vector o este elemento de posición va a incrementarse en una unidad. Entonces ya es 1. Y yo voy a tener que la posición 1 va a almacenar el primer valor de P antes de que cambie. Y el volumen en la posición 1 va a almacenar el primer volumen medio porque ya ha culminado toda la iteración y que el contador va a almacenar en la primera posición el valor de esa primera posición. Es simplemente para no tener que ir acumulando uno sobre otro, porque les estoy ofreciendo alternativas. Voy a tratar de que todas las programaciones que hagamos, que todos los programas que se lleven, se hagan de diferentes maneras. ¿Para qué? Para dar alternativas. Es por eso, señorita. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente nos va a quedar todo eso y ya. Para las cabeceras, en un momento más lo vamos a modificar, pero por lo pronto, ya tenemos algunos bonitos resultados, ¿verdad? Ya se ven mucho más ordenados sin hacer tanto escándalo con el for. Y me está saliendo var 1, var 2, var 3, precisamente porque yo estoy aplicando la apóstrofe. Si no aplicas la apóstrofe, y miren, como un pequeño mal ejemplo, ojo, lo podría cambiar este volumen, presión y contador a X, Y, Z mayúsculas y luego hacer otras peripecias. Vemos. A ver, ¿alguna duda hasta esta parte? Por favor, díganme que tienen dudas y yo les voy a responder. ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? ¿Y para qué será que he sugerido que todo esto se haga en vector? Ah, si no lo imaginaban, es para esto, para graficar presión contra volumen. Está bien, señorita. Este comando roots se va a emplear solamente cuando tengamos una expresión polinomial que queremos resolver y nos va a mostrar todas las raíces, ¿sí? Considerando que el último término que se está poniendo acá es el término independiente, el siguiente es el lineal, el que le sigue será el cuadrático, el cúbico, el cuártico y así sucesivamente hasta el enésimo. Y si existe algún término que es cero, se lo nota como cero. No hay ningún problema, señorita, hay que preguntar nomás. Y también tengo que recordarles que el MATLAB cuenta con su ayuda. ¿Y esta ayuda dónde está? Acá. Al presionar FX les va a aparecer un pequeño menú desplegable donde yo puedo poner el comando que quiero investigar y me va a aparecer la ayuda. Y si le doy clic y entro More Help, más ayuda es que voy a tener. Mayores instrucciones. Todo
que son los comandos de MATLAB, están bien documentados. Así es que no teman en buscar su ayuda, en buscar por internet. Todo está hecho, ¿sí? Espero haber aclarado la duda de la señorita. A ver, hay otro comentario en el chat. Por nada, señorita. Ok, entonces, ¿por qué habíamos realizado todo esto? Para poder imprimir una bonita gráfica. Aparte de los resultados en tabla que se ven bien simpáticos así, solamente que ya vamos a mejorar las cabeceras luego, pero al ejecutar esto me vuelve a salir ese resultado. Ah, y recuerdo que una gráfica se ve más bonita cuando se tiene el grid, cuando tiene un título, y tengo que poner gráfica de presión volumen Van der Waals. Etiqueta X-Label, que tiene que ir en el eje X, la presión, y todo en mayúsculas para que se vean más uniforme, excepto esto en minúsculas. Y-Label, la etiqueta del eje Y, ¿qué significa? O que representa el volumen. Litro. Listo. A ver qué va a salir. El resultado de la derecha ya lo conocemos muy bien, gracias. Y nuestra querida gráfica que va a quedar de esta manera. ¿Qué significa? Que a menor presión, mayor volumen. A medio que tiene sentido lo que nos han enseñado en la ley de Boyle también, ¿no? Así es que esta es la forma de presentar un resultado. Ahora pregunto, ¿qué les parece? ¿Convence, no convence? ¿Fácil, difícil, muy feo? ¿Lo ha hecho muy rápido? ¿Ha copiado? Opinen, por favor. A ver, convence y alguien opina que es muy difícil. A primera vista sí, es que es bastante. Ya miren que nuestro programa ha incrementado hasta 35 líneas. Por eso es que en una primera instancia, y pueden volver a reproducir el video luego que lo suba, van a ver que al principio trato por sentido común de resolverlo para un solo valor y después recién para todos los valores que tengan que salir, ¿sí? Entonces, esto es cuestión de práctica, compañeros, compañeras. No porque tengan todo el código les va a servir para todos los programas. Tienen que tener un poquito de sentido común y haberse equivocado antes para no equivocarse cuando sea importante, es decir, en el examen. Practiquen, practiquen, por favor, practiquen. ¿Sí? A ver. Ahora, esto de paso solamente está cumpliendo con una parte de la premisa. Miren que tenemos 4 compuestos. Uy, y ahora, si me ha costado para 1, ¿cómo voy a hacer para 4? Eso está grave. Pero hay formas y formas. ¿Sí? Y si yo cambio de uno por uno o copio todo, está bien, también sirve. Pueden copiar 4 veces lo que he hecho cambiando solamente los valores de A y B y considerando apropiadamente los intervalos, porque el volumen derecho puede no ser 3, puede ser 20. Así es que ahí es donde van a tener
algo de precaución. A ver, tenemos un comentario en el chat que nos dice copiar nomás. Bueno, puedes copiar, nadie dice que no. Solamente que el trabajo de ingeniería es tratar de simplificar las cosas. Y si yo puedo simplificar un poco más esto, lo voy a hacer. Nadie dice que no podemos hacerlo con un for. Podemos hacerlo con el for. Y bueno, se podría, pero tiene que también nacer la idea de ustedes. Poner 4 funciones, puede ser. ¿Podemos usar case? Sí, podemos usar case también, es una alternativa. A mí se me ocurre que podríamos mostrar directamente este resultado, por ejemplo. Esta tabla, para cada uno que diga resultado CO2, resultado dimetilamina, resultado helio, resultado, el último que no me acuerdo qué es, debe ser malo, por eso no me acuerdo. Entonces, hay formas. Y yo les voy a pedir a ver que como actividad, ojo, no es práctica obligatoria, sino es una actividad que va a ser reconocida a posterior. Vean la forma en la que harían para 4 compuestos. Yo sé que se van a dar modos. La más vulgar va a ser obviamente copiar esto 4 veces y cambiar A y B, pero busquen una más interesante. Van a tener el fin de semana hasta el día miércoles. Les voy a dar eso más hasta el día miércoles. Bastante tiempo antes de la clase. Hasta antes de las 4:00 pueden enviar el correo. Ya saben a qué correo enviar, que es prq3232@gmail.com. Van a enviar su posible solución de cómo harían para que se representen los 4 valores. Ojo, ¿qué 4 valores? Todo esto, o sea que quiero ver 4 tablas, posiblemente 4 gráficas, si es que se las ingenian. Y listo. La respuesta más ingeniosa va a tener mejor puntaje, claro. Y la que cumpla mejor. Ojo, es una actividad y no es obligatoria. Pero siempre que nos dicen eso, es mejor hacerlo, ¿no? ¿Qué me van a enviar? Solamente el archivito de MATLAB. Yo voy a descifrar y si no puedo descifrar, les diré que cómo se cambian los títulos, los rótulos de nuestra tablita. Ahorita vamos a ver. A ver, otro comentario. Vamos a terminar. No, todavía. Recién estamos ni una hora, creo. Así es que una media hora más exagerando. Vamos a ver un segundo problema, porque nos da tiempo. El cambio que yo voy a hacer es el siguiente. Voy a cambiar esta presión y le voy a poner X mayúscula. ¿Para qué? Para que vean una cosa y nada más que una cosa, ¿sí? Yo estoy cambiando esto. Voy a copiar y mejor lo voy a hacer en otra línea para que no me quieran asesinar por el hecho de haber cambiado sin decirles nada, ¿sí? Lo que estoy cambiando es lo de arriba, porque arriba está en comentario y acá está en... y el resultado, voy a poner que, bueno, yo sé que el primero es presión. Presión es igual a X, los estoy igualando, lo estoy sustituyendo básicamente. Volumen. Y le voy a poner su mayúscula para que se vea mejor. Volumen es igual a Y. Y contador es igual a Z. Entonces acá yo le voy a quitar estas apóstrofes porque las voy a convertir acá arriba. Así. Entonces, cuando lo ejecute, alguien se ha equivocado y miren, el error es importante que nos equivoquemos. ¿Qué dice? Función o variable indefinida contador. Error en tal línea. ¿Por qué? Cuando les salga ese tipo de error, ustedes van a revisar todo lo que está escrito de esta manera. Bueno, acá está escrito de esa manera, pero acá arriba no. Acá arriba tiene una mayúscula.
Así es que voy a cambiar eso y ojalá, miren, presión está con minúscula. Por eso es que tenemos que escribir de una manera uniforme. Si usamos letra capital, si usamos puras mayúsculas o puras minúsculas, tiene que existir consistencia. Ejecuto y bueno, al final me dice presión, no sé qué será. Ah, bueno, le cambio eso más y listo. Ahora ya no existe mensaje de error y más bien miren que mágicamente han aparecido los nombres adecuados, ¿sí? O sea que cuando ustedes le van a dar las variables, o sea, los vectores que están expresados en forma de vector columna, va a aparecer el nombre de esa variable, de ese vector columna como encabezado de esta tabla para cada una de las variables respectivamente. Hace rato aparecía var 1, var 2, var 3. ¿Por qué? Porque yo he realizado la operación de transposición para el cambio entre un vector fila y un vector columna, ¿verdad? Así es como resultaría sin mayor edición todo esto. Es una pequeña sustitución final nada más. A ver, y vemos los comentarios del chat. Bueno, alguien se va, alguien se fue. No importa. ¿Alguna otra duda, consulta? A ver, por favor, díganme. ¿Cuántos opinan que este problema está feo? Levanten la manito. Wow, tenemos 13 participantes que han levantado la mano y algunos con graciosos comentarios acerca del código. Está bien, no hay problema. Sí, está un poquito feito, no se los puedo negar, pero si quieren puedo hacer ejercicios facilitos y en el examen va a entrar algo más feito que esto. La idea no es hacer solamente sencillitos. Sin embargo, el recurso que tienen es que van a poder, eh, bueno, voy a poner por partes el código. Esta es la primera parte hasta la fila 20. Si alguien quiere sacar su captura, sáquela, no hay problema. Entonces, la ventaja que les decía que tienen es que pueden volver a reproducir el video que va a estar subido en YouTube y revisar poco a poco qué es lo que ha pasado, cómo hemos transformado las soluciones en todo esto. Así es que revísenlo, tómense su tiempo ahorita que no tenemos mucho que hacer fuera de lo que es el hogar. No voy a desmerecer que cada quien en su hogar tiene algo que hacer, pero traten de darle un tiempito y ya saben que pueden escribirme también y yo les voy a ir respondiendo. Y si no les respondo, no piensen que los estoy ignorando. A veces se me olvida el celular y no puedo contestar. ¿Ok? Ya, entonces ya básicamente habrían capturado las dos partes del programa y ya está. Ya tienen el programa. Entonces veamos qué problemita más vamos a plantear para la resolución, porque tengo una bonita colección por ahí que me están esperando a ser resueltos. Ustedes tienen que culminar esto y si no lo culminan, yo también lo voy a culminar y se los voy a mostrar. Bueno, lo vamos a. Este es otro de los propuestos en el Nieves. Este también es de Nieves.
Yo creo que este es el que vamos a hacer ahora. Sí, este vamos a hacer ahora. ¿Sí? Va a ser rápido, más rápido que el anterior. No, no lo prometo. A ver, mostrar nuevamente el programa. Está bien, señorita. Vamos a mostrar el programa. Lo voy a poner en dos partes. Esta es la primera parte, la que está hasta la línea 20. Y nos pasamos a la parte inferior, que está a partir de la línea 18. Ojo que estas son las alternativas. ¿Y funcionará con estas alternativas? Claro que va a funcionar, solamente que tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos que ser cautos en todo el uso de los límites. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ya tenemos la tablita y vamos a ver este problema. La siguiente relación entre el factor de fricción y lo vamos a pasar al de resueltos, porque ya va a estar resuelto. Entre el factor de fricción F y el número de Reynolds RE se cumple cuando hay flujo turbulento de un fluido en un tubo liso. Construye una tabla de valores de F correspondientes a números de Reynolds de 10 a la cuarta hasta 10 a la sexta con intervalos de 10 a la cuarta. Listo. Fácil, difícil, feo. ¿Cómo lo ven esto? A ver, ¿quién lo ve tan feo o más feo que el anterior? Levante la manito. Nadie. Entonces quiere decir que lo ve más fácil. Me alegra mucho. ¿Cómo empezamos con todo esto? Lo que nos dice es que sí o sí es una relación entre estos dos. Lo vamos a hacer acá. Relación entre el factor de fricción y el número de Reynolds. Y otra cosa importante que nos dice es que tengo que calcular los valores de F que corresponden a estos Reynolds. O sea que si yo hago para los extremos voy a conocer aproximadamente todo lo que está en medio. Nuevamente tienen que aplicar esa lógica. Cuidado que cuando estén haciendo digan cero sirve para todos y no necesariamente. ¿Sí? Entonces yo estoy seguro que Reynolds tiene estos valores. Ok, y acá lo que vamos a hacer es que esta función tiene que quedar también como un f de x igual a 0. ¿Cuál es mi incógnita en esta función? ¿Cuál es? F. Entonces yo tengo que lograr despejar de alguna manera e igualar a 0. ¿Qué puedo hacer? Bueno, alguien me va a decir, ok, esto páselo al otro miembro y ya nos salvamos, ¿verdad? Otra persona me puede decir, a ver, yo quiero que esta F pase a multiplicar a todo y luego les resto la unidad menos 1 y luego se iguala todo a 0. Me pueden decir eso, no hay problema. Listo. O para que se vea más bonito lo voy a poner así. Y me olvido de esa F. Ahí está. ¿Sí? O también alguien va a decir, bueno, esto lo voy a invertir y en vez de tener 1 sobre F, yo voy a tener F y acá voy a tener 1 sobre todo esto. Y recién le paso el F a restar y se iguala a 0.
Hay formas y formas. Ustedes van a decidir cuál será la expresión que desean aplicar, pero tienen que ver que esta decisión tiene que ser una de las más adecuadas en el sentido de que no les traiga complicaciones. ¿Sí? Acá, ¿cuál creen que sea un poquito más adecuada para lo que buscamos nosotros? ¿La primera, la segunda o la tercera? A ver, por votación. Vamos a anotarle cuánto para la primera. Levanten la mano los que están de acuerdo con esta, que es la primera, y le vamos a dar un formato de este tipo. Así. La primera. ¿Quiénes están de acuerdo con esa primera? Uno. Nadie más. Nadie quiere la primera opción. Listo. No, nadie más la quiere la primera opción. Ok. Vamos con la segunda opción. ¿Quién vota por esta segunda opción? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 participantes, 7, 8. Me parece bien. Hay 10. Wow. 11. Está bien. 11 personas que opinan que esta, la segunda opción, es apropiada. Y a ver. Listo. Ya les bajé la mano a los que no lo bajaron. Y bueno, la última, la menos querida, esta. ¿Quiénes opinan que esta sería una muy buena opción para resolver nuestro problema? Una. Wow. Por mayoría absoluta gana la segunda opción. Básicamente estamos 11 contra uno y uno. Eso suma 13 y por lo tanto hay una cierta cantidad que es una gran mayoría que no sabe, no responde o no quiere emitir su opinión. Y ya estamos cerca del 18 de octubre. Bueno, esta va a ser la función que vamos a desarrollar rápidamente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear otro programita en MATLAB que se va a llamar ejemplo disección número 2. Y esto va a estar obviamente en una función de principio a fin, donde yo voy a crear la función que mencionamos, que está, que depende de f minúscula. Y bueno, miren que se ve feo decir f de f, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, yo le cambiaré a esta con una f mayúscula. Por lo tanto, la función que queremos es menos 0.4 por f multiplicado, o mejor dicho, más 1.74 por f por el logaritmo de Reynolds multiplicado por la raíz cuadrada de f, todo esto restado de 1. ¿Sí? Eso es simplemente la ecuación que ha sido más popular entre los asistentes. ¿Yo puedo graficar? Sí, pero antes tengo que darle un valor de Reynolds. Borro, cierro y digo que Reynolds es 1 exponente a la cuarta. Y con eso ya voy a poder graficar. Puedo decir tranquilamente plot de arroba f mayúscula y se acabó. Ah, pero es fplot cuando queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy graficando la función. Y si yo hago eso, bueno, pues ya que estoy en eso, después lo voy a resolver. Pongo guardar y miren que me han salido algunas advertencias que me dicen por los arreglos que esto puede ser vectorial, que bla, 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 bla. En ese caso, lo que tendría que poner es aquí un puntito y posiblemente ya no me sale. Listo, no me salió. ¿Cómo sé que tengo que poner ese punto ahí?
porque estoy haciendo operaciones vectoriales. Ahora, esto va desde básicamente 0 hasta 5. Y no sé dónde estará la solución. No se ve, ¿no ven? Bueno, ¿por qué el programa me ha cortado todo eso? Por el hecho de que yo tengo una característica del logaritmo. ¿Qué se dice? Que el argumento del logaritmo debe ser, del más que nada del logaritmo natural, debe ser mayor que 0. Cuando es 0 es una indeterminación. Cuando es negativo es complejo. Ok, y f es pequeñito, muy cierto. El Reynolds va a ser positivo. Ah, bueno, todo esto va a funcionar, así es que, pero si yo digo que f es negativo, ya no va a funcionar porque negativo en raíz cuadrada hace complejo. Complejo en logaritmo es más complejo y se complica la existencia y no podemos graficar, pues representar gráficamente un complejo en el eje cartesiano, XY. Así es que ahí está el dilema. ¿Cómo voy a hacer todo eso? Entonces, muy probablemente yo trate de resolver con fsolve y diga, voy a resolver esta función y le voy a dar que empiece en 0, 1. ¿Por qué? Porque es pequeñito. Y a ver, veamos. ¿Qué nos dice? Que se resuelve para ese valor. Bueno, entonces trataré de que podamos visualizar esto y le voy a dar un intervalo razonablemente válido, 0.05 a 0.1, ¿verdad? Se va a ver por qué es menor a 0.07 y también es mayor que 0.07. Ejecuto y veo el 0. Lo sigo hasta acá y miren, ahí está el culpable. Bueno, se los voy a mostrar la gráfica porque no la estaban viendo. Acá está la gráfica, 0 y aquí está el culpable, aproximadamente. Y el comando sacó 0.0748. Y este punto es 0.075, muy, 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 muy aproximado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar resolviendo. Ok, les voy a dar una alternativa. Pueden hacer el anterior, lo que les dije, darse un modo de calcular los 4, o pueden hacer esto. Pero ya saben, la primera solución no voy a continuar y la siguiente sesión vamos a ver las posibles soluciones que teníamos. No voy a hacer públicos sus programas. ¿Por qué? Por respeto. Pero sí les voy a enviar un feedback, una retroalimentación de qué es lo que estaba bien o qué es lo que estaba mal para que cada uno pueda corregir sus problemas, ¿sí? Esa va a ser la otra alternativa. Si les parece muy fea la primera, hagan esta, pero háganlo, ¿sí? A ver, entonces les voy a repetir el enunciado para que lo vean o lo tengan. Es este. Ok, esa es la actividad. Ojo, son opcionales, no es obligatorio, pero esto les va a representar algún puntaje que pueden necesitar, ¿sí? Esto también hasta el día miércoles, hasta antes de la clase, ¿ok? Bueno, vamos a dejar la clase acá. Quiero saber si alguien tiene alguna duda para poder aclarar. Jimena, dígame. Si alguien tiene alguna duda, escríbala o háblame, no hay ningún problema. La Sí, primera, buenos días. dígame, señorita, le escucho.
Hace una consulta, es que mi internet creo que está lento y escucha entrecortado. Esos dos ejercicios, ¿hasta cuándo hay que enviarlas? ¿Hasta hoy día? No, no, no. ¿O Hasta el día miércoles antes de las 4 de la tarde. antes de las 4? Sí, Y tengo una consulta también, Auxi. ¿Verdad que he hecho tres ecuaciones? ¿Con sí. cualquiera de esas tres se las puede trabajar? ¿O tenemos que hacer las tres siempre para comparar, digamos, cuál es mejor o cuál? En este caso, ustedes pueden escoger cualquiera de las tres. Si quieren comparar, también pueden hacerlo. Y eso les va a servir como experiencia previa al examen, porque en el examen no van a estar comparando, ¿no? Ya tienen que saber o intuir cuál deberían usar. A ver, en el chat me dicen. La primera es completar el programa que hemos hecho, el primer ejemplo de bisección para los cuatro compuestos, de una manera ingeniosa de preferencia. Y la segunda es hacer esto, resolver este problema por el método de la bisección con la gráfica y la tablita. ¿Sí? ¿No haremos la tablita o tareas la tablita? Sí, son opcionales. Pueden hacer uno, los dos o ninguno. Así es que les va a ayudar, uno, en practicar. Dos, no tener que estar sudando antes del examen, porque ya van a tener sus programas hechos. Y tres, que les va a ayudar en el razonamiento y un poco del ingenio, además de la estructura. Sí, lo mejor es presentar un trabajo completo como si fuese para examen. Gráfica, tabla, lo mejor posible. Ok, si no hay otra duda, lo dejamos acá y más tarde, esta vez sí lo voy a subir por la tarde el video y les voy a enviar el enlace al grupo. ¿Está bien? Y ya saben, están en el mismo canal, en el mismo playlist. Así es que van a ver si están suscritos también como un Instant Premiere en el momento en el que yo lo subo. ¿Ok? ¿No hay más dudas? No hay más dudas al parecer. Bueno, compañeros, compañeras, espero que tengan un muy buen día y que tengan un mejor fin de semana. Cuídense mucho. Nos veremos la siguiente sesión. Que tengan buen día.